Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa para un escritor ser prestigioso? ¿Qué beneficios y qué perjuicios puede traer? ¿Cuál es la importancia de que la obra perdure durante la vida del escritor si es olvidada el día de mañana? Entonces, ¿qué es lo que más importa? ¿La fama, el renombre, el realce o la permanencia de la obra? Necesariamente estas circunstancias siempre terminan en una especie de dicotomía o pueden conservarse ambas. Bueno, hoy vamos a hablar brevemente sobre este tema del prestigio del escritor y la memoria de la obra. No sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. El tema del prestigio es un tema que ha ido mutando respecto del tiempo en cuanto a su reconocimiento eh, frente a los actores en los cuales era reconocido y también respecto del alcance, aunque psicológicamente se ha mantenido, podría decirse, incólume en algunos aspectos. Porque el prestigio del escritor no solamente tiene que ver con este ego tan humano que nosotros tenemos, implica validación emocional y a lo largo de la historia también supervivencia económica. El reconocimiento en lo psicológico nos otorga un sentido, vamos a decirlo así, de propósito, de razón de ser, de que algo se está construyendo en la vida, lo cual es muy importante para el ser humano. Ayuda frente a la autoestima, ese reconocimiento, legitima socialmente a la persona por medio de su obra, es legitimada. Eso se traduce cuando hay fama, en invitaciones, en premios, en entrevistas, oportunidades de seguir publicando. En ese caso son cuando el escritor alcanza cierto prestigio, son las editoriales las que compiten porque publique con ellos, ¿cierto? El éxito económico se traduce en ventas de los libros, conferencias que le paguen, talleres, cursos, eh, una serie de situaciones. Ahora bien, entonces, ¿qué es el prestigio? El prestigio viene a ser un reconocimiento, un ascendiente, vamos a ponerlo en esos términos, que tiene la fama que tiene un escritor, que dentro del espectro muy específico del mundo editorial, del mundo de la academia, del mundo de los lectores, como les decíamos, ha ido variando, y que tiene que ver entonces con esa prueba social, con esa validación que se le otorga. Entonces tenemos que siempre recordar que no es una percepción subjetiva del escritor, es que yo soy prestigioso, no, sino que hay unos elementos de orden objetivo. Nos recuerda un poco el tema que cuando hablamos efectivamente del síndrome del impostor, por ejemplo, que no cualquiera lo puede poseer, así diga que lo posee, ¿no? Porque se requieren unas condiciones objetivas de éxito, de alcance, de competencia, reconocidas por los otros. Lo mismo sucede con el prestigio. Dicho esto, el prestigio no es peligroso, no es nocivo, no es contraproducente, para nada. El asunto es, primero, cuando se vuelve, el tratar de alcanzarlo se vuelve un fin en sí mismo y no se pone tanta calidad, tanto interés en la calidad de la obra y en consecuencia no se logra una obra sólida. Ahora bien, debemos preguntarnos, nosotros estamos escribiendo para este momento histórico, para la posteridad. ¿Cuál es la importancia de eso? Muchos escritores dicen que realmente no les importa mucho el tema de cómo se ha recibido o no la obra por los otros. Eso, y aquí también lo hemos tratado tangencialmente y no es el objeto de ese video, ¿no? Pero evidentemente la obra tiene un reconocimiento y una prueba social. De otra forma, no logra trascender. Ahora, por lo menos en las épocas anteriores, la edad antigua, por ejemplo, aparece la figura del mecenas, ¿no? Que apoyaba económicamente al artista y y la comunidad le daba un reconocimiento. Tengamos en cuenta que las comunidades humanas y las ciudades y la interconexión que existía era mucho menor y eran mucho más pequeñas. Entonces, esa medida de prestigio se percibía en gran manera de forma más directa
por el artista, ¿no? Ya después continuó el mecenazgo, ya la media Renacimiento ya tenía que ver con el tema de las cortes reales y demás, poder vivir de alguna forma del arte en ese momento. En el siglo XIX hay un fortalecimiento también de las academias, de los círculos intelectuales, los clubes de lectura. El siglo XX da también una maduración de la crítica especializada, los medios masivos de ese momento, que era la radio, la prensa, la televisión. Este siglo XXI es el siglo de las redes sociales, los algoritmos de la viralidad, de las comunidades virtuales. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, y también hay que decirlo, un tweet puede darle más visibilidad a un escritor que una reseña académica. Aquí tendríamos que ver entonces de pronto un subítem que es cómo las formas que legitiman el prestigio van variando. ¿Ya? Ahora, la visibilidad sería lo mismo que prestigio. En esta época, una gran cantidad de personas diría que sí, porque realmente si usted construye una comunidad de millones de personas, le van a dar un prestigio que quizá la comunidad académica, de pronto en una añoranza de lo que fue, del peso específico que tuvo anteriormente, va a criticar y en cierta medida tendría razón si la obra es muy banal, si la obra es superficial. Pero sume usted una buena obra y un escritor que se dedica o que se concentra en redes sociales puede prescindir perfectamente como medio de legitimación de prestigio de la academia como tal. Ya no es una obligación como lo fue en siglos precedentes. Ahora, vamos al núcleo de la situación. Es decir, un autor puede ser celebrado en vida, pero puede ser olvidado en los años posteriores, y eso ha sucedido. Hay autores que alcanzan un prestigio por una novela, por una saga, pero son autores que no pasan a la posteridad. El año siguiente o el momento siguiente aparece otro autor y ese es el que ahora es el prestigioso, el famoso. Por ejemplo, ahora, como lo hemos también mencionado acá muchas veces, Frank Kafka muere prácticamente en el anonimato y hoy en día es un pilar de la literatura. Y hay autores que para muchas personas son prestigiosos, por ejemplo, como Paulo Coelho, y otros tienen detractores, ¿cierto? Son populares, son discutidos. Hay que ver, por ejemplo, si Coelho va a ser recordado como un clásico o no. Entonces, la fama puede inflar nuestro ego, pero el tiempo es el que depura, ¿cierto? El que filtra, el que criba. Y el juicio definitivo, y en esto nos vamos acercando a la reflexión final, es que por un lado el escritor puede tener un prestigio, ¿cierto? Y evidentemente está en su derecho de cosechar los frutos de ese prestigio que ha obtenido. Nadie va a reñir con eso. Se va a traducir en beneficios económicos, como hemos dicho. Pero una cosa es que un autor esté apoyado, ¿cierto? Y que ese prestigio sea reforzado por la crítica especializada, por un lado, por el éxito en el volumen de ventas, por el otro, que tiene que ver ya con una dimensión, la dimensión emprendedora del escritor, que aquí estamos perfectamente de acuerdo con eso, y es un indicador de éxito que el éxito confiere prestigio, por las redes sociales también, por una comunidad que lo respalde, todo eso está bien, pero debemos ser conscientes que eso no equivale a que la obra vaya a trascender en la posteridad. Porque el juez natural, juez y jurado, siempre lo seguiremos diciendo, el tiempo y el público son el juez y el jurado de una obra. Hasta que no pasa suficiente tiempo para que el autor sea reconocido y la obra perdure, y más teniendo en cuenta la gran pluralidad de obras que hay, la oferta tan alta que hay en obras, no podemos decir que la obra siempre corra la misma suerte del prestigio del escritor en vida, porque el escritor puede ser prestigioso en vida y olvidado en 50 años, como puede no haber sido prestigioso en vida y recordado después. Es importante que nos hagamos entonces, y te hago la siguiente pregunta: ¿escribes para la posteridad? ¿Escribes para el momento? ¿No te importa eso? ¿Qué escritores prestigiosos has conocido que piensan que su obra no es tan buena? O no digamos buena, digamos, no tiene la calidad técnica suficiente. Bueno, nos interesa que por favor te suscribas al canal, compartas el contenido, nos comentes, ¿cierto? Que es lo más importante, nos des like.
y podamos seguir acá en estas interacciones. No siendo más por el momento, como siempre, un gusto compartir con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.